Y vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 16. We're going to open our Bibles in the book of Mark, chapter 16. Vamos a leer 3 versículos. We're going to read 3 verses, Los versículos del 14 al 16. verses 14 through 16. Marcos capítulo 16, Mark chapter 16, versos del 14 al 16. verse 14 through La 16. Escritura dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Scripture reads as follows in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Later he appeared to the 11 as they sat at the table, and he rebuked their unbelief and hardness of heart, because they had not believed those who had seen him after he had risen. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. And he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. Añada el Señor bendición a su santa palabra. May the Lord add blessing to his holy word. Pueden sentarse. You may be seated. El tema del mensaje es creyendo sin verlo. The theme of the message is believing without seeing him. Así vamos a inclinar nuestros rostros y damos gracias a Dios. Let us bow our heads and give thanks to God. Señor, te damos gracias en esta hora por tus bondades. Gracias por el bien que tú has hecho en nuestras almas. Gracias porque siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Y te damos gracias por la revelación escrita, tu palabra, que es verdadero pan y verdadera comida. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Te pedimos que tu Espíritu que está en este lugar tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100%. Te pedimos que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Quiero comenzar diciendo Very well, brother. We want to start off by saying que la Escritura nos dice en Marcos 16:14 that scripture tells us in Mark 16:14 que cuando Jesús resucitó de los muertos, that when Jesus rose from the dead, apareció a sus discípulos he appeared to his disciples. y dice que les reprochó su incredulidad y la dureza de sus corazones porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. And it says that he censored their unbelief, or he rebuked their unbelief, because they had not believed those who had seen him. ¿Qué le parece? What do you think about that? Los discípulos no creyeron que el Señor había resucitado. The disciples had not believed that the Lord had risen. Lo vemos en los versículos anteriores, We see this in the verses before, en Marcos 16:9. Mark 16:9. Dice que el Señor apareció primero a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. It says that the Lord appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast out 7 demons. En el verso 10 dice que ella fue y lo dijo a los discípulos que estaban tristes y llorando. Verse 10 it says that she went and told those who had been with him that they were mourning and weeping. Pero dice el verso 11, pero ellos no le creyeron. But in verse 11 it says that when they heard her, they did not believe her. También en Marcos 16, versículo 12, Mark 16:12. dice que el Señor apareció a 2 que iban de camino al campo. It says that he appeared to 2 who were on their way to the country. En el verso 13 dice que esos 2 regresaron, lo hicieron saber a los discípulos y ni aún a ellos creyeron. Verse 13 says, and these also went and told the disciples, but they didn't believe them either. Incredulidad era lo que había.
Unbelief is what there was. La incredulidad es un pecado desagradable ante los ojos de Dios. Unbelief is a sin that is unpleasing before the eyes of God. Yo no sé si usted sabía I don't know if you knew que por la incredulidad del pueblo de Israel, este pueblo no pudo entrar a la tierra prometida. that because of the unbelief in the heart of the people of Israel, they were not able to enter into the promised land. Está en la Biblia en Hebreos capítulo 3, versículo 12 en adelante. You find in the Bible in Hebrews 3 verse 12 on. El Señor compara el comportamiento del pueblo de Israel con el pueblo cristiano de este tiempo The Lord compares the behavior of the people of Israel with the behavior of the people of the church today. y nos da a nosotros una advertencia en Hebreos 3:12. And he gives us a warning in Hebrews 3:12. Dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. It says, beware, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. La incredulidad contamina el corazón. Unbelief contaminates the heart. Nosotros tenemos que tener cuidado con eso. We need to be very careful with this. Así que el apóstol dice en el verso 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Verse 13 says, but exhort one another daily while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. El pecado es el que endurece el corazón Sin is what hardens the heart. y la incredulidad And unbelief es responsable de ello. is responsible for this. Por eso el apóstol dice That's why the apostle said que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, that there may not be in any of you an evil heart of unbelief, sino exhortaos los unos a los otros cada día. but that we should exhort one another daily, Que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. that any of us would be hardened through the deceitfulness of sin. Verso 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Verse 14 says, for we have become partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast to the end. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. While it is said today, if you will hear his voice, do not harden your hearts as it is in the rebellion. Y el verso 16 nos dice quiénes fueron los que provocaron. And in verse 16 says, those who rebelled against God, ¿Quiénes fueron los que tentaron a Dios? those who tempted God Con una conducta una conducta de desobediencia al Señor. with a disobedient behavior unto the Lord. Dice el verso 16, ¿quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? It says in verse 16, for who having heard rebelled? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Indeed, was it not all who came out of Egypt led by Moses? Verso 17, ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? Verse 17, now with whom was he angry for 40 years? ¿No fue con los que pecaron, Was it not with those who sinned, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? whose corpse fell in the wilderness? Verso 18, y a quienes juró que no entrarían en su reposo. Sí, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Verse 18, and to whom did he swear that they would not enter into his rest, but to those who did not obey? Y yo estoy leyendo todo esto I'm reading all of this para llegar al versículo 19, so that I can get to verse 19. que dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Verse 19 says, so we see that they could not enter in because of their unbelief. Por su incredulidad, el pueblo de Israel no pudo entrar a la tierra prometida. Because of their unbelief, the people of Israel could not enter into the promised Y land. Dios estuvo disgustado con ellos 40 años en el desierto. And God was unpleased with them for 40 years in the wilderness. Hebreos 4:1 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar a su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hebrews 4:1 says, therefore, since a promise remains of entering his rest, let us fear lest any of you seem to have come short of it. Verso 2. Verse 2, Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos.
For indeed the gospel was preached to us as well as to them. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. But the word which they had heard did not profit them, not being mixed with faith in those who heard it. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? So what are we saying with all of this? Que el pueblo de Israel fue descalificado y no pudo entrar a la tierra prometida That the people of Israel were disqualified and they could not enter into the promised land por causa de su incredulidad. because of their unbelief. La incredulidad Unbelief es mala is bad. y Dios reprocha la incredulidad And God censors unbelief y la dureza del corazón de los hombres. and the hardness of the heart of man. Oyeron la palabra, They heard the word, pero no tuvieron fe para creerla. but they did not have faith in order to believe it. Así que en este pasaje de la Escritura que estuvimos leyendo al principio, So in the passage in scripture that we read at the beginning, encontramos a Jesús reprochando la incredulidad de sus discípulos. we find Jesus rebuking the unbelief of his disciples. Queremos compartir con usted otro ejemplo bíblico We want to share with you another biblical example que nos muestra a nosotros lo desagradable que es la incredulidad para Dios. that will show us how unpleasing is unbelief before God. Búsquelo conmigo en Lucas 1:5. Look it up with me in Luke 1:5. Dice la Escritura que en los días de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías. It says that there was in the days of Herod, the king of Judea, a certain priest named Zacharias. Y el verso 6 dice que él y su mujer eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. And verse 6 says, and they were both righteous before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord blameless. Y estas dos personas, dice el verso 7, que no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. And in verse 7 it tells us that these two people, they had no child because Elizabeth was barren and they were both well advanced in years. Y el verso 8 dice que aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios. In verse 8 it says, so it was that while he was serving as priest, Zacharias was serving as priest before God. El verso 9, la última parte, dice que entrando en el santuario del Señor. In verse 9 it says in the latter part of the verse that as he entered into the temple of the Lord, El verso 11 dice que se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. verse 11 says that then an angel of the Lord appeared to him standing on the right side of the altar of incense. Y el verso 12 dice que se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Verse 12 says that when Zacharias saw him, he was troubled and he fell with fear. Pero el ángel tenía un mensaje para él. But this angel had a message for Y him. en el verso 13 le dice, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Verse 13 says that the angel said to him, do not be afraid, Zacharias, for your prayer is heard, and your wife Elizabeth will bear you a son, and you shall call his name John. Escuche bien, cuando menos usted se piense, Dios va a contestar su petición. Listen well, when you least expect it, God will answer your prayer request. Cuando menos usted lo está esperando. When you're least waiting for it, Dios no contesta las peticiones cuando nosotros creemos que sea prudente que Él las conteste. God doesn't answer our prayer requests when we think it's the best time for him to answer El them. Señor contesta las peticiones cuando Él cree prudente contestarlas. The Lord answers the prayer requests when he finds it prudent to answer those requests. Y nosotros sabemos que Dios sabe siempre lo que hace. And we know that God always knows what he's doing. Lo necio de Dios es más sabio que lo sabio de los hombres. The foolish things of God is even wiser than the wise things of man. Así que Dios le dice a este hombre, So God says to this man, tu oración ha sido oída. your prayer has been heard, Y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. and your wife Elizabeth will bear you a son, and you shall call his name John. Hermano, y las palabras del ángel eran tan bellas, tan hermosas. And the words of this angel were so beautiful. El verso 14 dice, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. And you will have joy and gladness, and many will rejoice at his birth. Porque este niño, dice el verso 15, será grande delante de Dios,
no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Verse 15 says, "For he will be great in the sight of the Lord, and he shall drink neither wine nor strong drink. He will also be filled with the Holy Spirit, even from his mother's womb." Iba a ser un tremendo profeta de Dios. He was going to be a tremendous prophet of El God. verso 16 dice que iba a ser que muchos de los hijos de Israel se convirtieran al Señor Dios de ellos. Verse 16 says, "And he will turn many of the children of Israel to the Lord their God." Y le dijo en el verso 17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Dice, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Verse 17 says, "And he will also go before him in the spirit and power of Elijah, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready a people prepared for the Lord." Preciosas y grandísimas promesas que el Señor estaba haciendo a Zacarías. Precious and great promises that the Lord was making to Zacharias. Pero qué triste. But how En sad. el verso 18 vemos In verse 18 we que see Zacarías no creyó las palabras del ángel. that Zacharias did not believe the words of the angel. Y le dijo al ángel, And he said to the ¿en angel, qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. "And how shall I know this? For I am an old man, and my wife is well advanced in years." Y en el verso 19 el ángel le dice, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Verse 19 says, "And the angel answered him and said, I am Gabriel, who stands in the presence of God, and was sent to speak to you and bring you these glad tidings." Y en el verso 20, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Verse 20 says, "But behold, you will be mute and not able to speak until the day these things take place, because you did not believe my words, which will be fulfilled in their own time." Eso es lo que hace la incredulidad. That's what unbelief does. Se malogran las promesas del Señor The promises of the Lord are brought down cuando nosotros no creemos su palabra. when we don't believe his word. La Biblia dice en el verso 21, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Verse 21 says, "And the people waited for Zacharias, and they marveled that he lingered so long in the temple." Y en el verso 22 dice, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, dice. Y yo añado, todo el tiempo del embarazo de Elizabeth. Verse 22, "But he came out and he could not speak to them, and they perceived that he had seen a vision in the temple, for he beckoned to them with signs, and remained speechless, and I add, all the time until Rebekah gave birth." Elizabeth gave birth. Y no todo el tiempo de su embarazo, sino también 8 días adicionales. But not just all throughout her pregnancy, but also 8 days later. Está en la Biblia. It's in the Bible. Está en Lucas 1:59. Luke 1:59. Dice, aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban por el nombre de su padre Zacarías. So it was that on the 8th day they came to circumcise the child, and they had called him by the name of his father, Zacharias. Verso 60, pero respondiendo su madre dijo, no, sino que se llamará Juan. Verse 60 said, "But his mother answered and said, No, he shall be called John." Y en el verso 61 le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Verse 61, they said to her, "There is no one among your relatives who is called by this name." Verso 62, entonces preguntaron por señas a su padre, ¿cómo le quería llamar? Verse 62, so they made signs to the father, what would he have them call him? Verso 63, y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaban. Verse 63, and he asked for a writing tablet and wrote, "His name is John," and so they all marveled. Y en el verso 64 dice, al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló
bendiciendo a Dios. Verse 54, immediately his mouth was open and his tongue loosed, and he spoke praising God. ¿Por qué yo estoy leyendo todo esto? So why am I reading all of this? Para decirles a ustedes To tell you que aquí encontramos a un hombre que era justo delante de Dios. that here we find a man who was righteous before A God. un hombre que andaba irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. A man who was blameless in all the commandments and ordinances of the Lord. Pero que lo encontramos que es reprendido por el ángel Gabriel por no haber creído la palabra de Dios. So we find that he was rebuked by the angel Gabriel because he hadn't believed the word of El God. ángel reprochó su incredulidad The angel censored his unbelief. y estuvo aproximadamente 9 meses mudo por no haber creído a Dios. And he spent approximately 9 months because he had not believed God. 9 months mute. ¿Podría usted imaginarse, hermano, Can you imagine, brethren, cuántos mudos habría hoy how many mute people we would have today si Dios usara la misma forma de corrección? if God used the same form of correction? ¿Se ha puesto usted a pensar eso en algún momento dado? Have you stopped and thought about that? No, lo que estamos diciendo es que la incredulidad es un pecado desagradable ante los ojos de Dios. So what we're saying is that unbelief is a displeasing sin before God's eyes. Y los discípulos fueron reprendidos The disciples were rebuked por el Señor. by the Lord. Y el Señor les reprochó la incredulidad de ellos And the Lord censored their unbelief y la dureza de sus corazones and the hardness of their heart por no haber creído a los que le habían visto resucitado. for not having believed those who had seen him risen. O sea, la incredulidad de ellos era de condenar. Their unbelief was that to be condemned. La incredulidad de ellos no era de agrado a Dios Their unbelief was not pleasing before God. y tenía que ser corregida. It needed to be corrected. El mensaje, escuche bien, el mensaje de que Jesús resucitó de los muertos, hay que creerlo aunque no veamos a Jesús resucitado. The message that Jesus had risen, we need to believe it even though we haven't seen Jesus physically. En Juan 20:29, In John 20:29, nosotros encontramos al Señor hablándole a Tomás we find the Lord speaking to Thomas. y le dice a Tomás: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yes. It says, Thomas, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed. ¿Qué estamos diciendo? So what are we saying? Que el mensaje de la resurrección That the message of the resurrection, hay que creerlo aunque no lo hayamos visto con nuestros ojos naturales. we have to believe it even though we haven't seen it with our natural eyes. Son felices, son dichosos, son bienaventurados los que no vieron al Señor resucitado y creyeron. They are happy and they are blessed, those who hadn't seen the Lord risen, but they believe. Ahora bien, hoy no es el día de resurrección, Now, so today is not the day of resurrection, pero yo quiero decirles but I want to tell you que el mensaje del Evangelio de Jesucristo, that the message of the gospel of Jesus Christ, el Señor espera que nosotros creamos ese mensaje, the Lord expects that we would believe that message. aunque nosotros no tengamos pruebas tangibles de las cosas que dice el Señor en su palabra. Although we might not have the tangible proof of what the Lord speaks about in His Word. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio de Jesucristo? What is the message of the gospel of Jesus Christ? Está en muchas partes en la Biblia. You find it in many parts in the Bible. En uno de los lugares que lo encontramos es en Hechos 4:12, And one of the places that we find it is in Acts 4:12. donde el apóstol dice: porque no hay salvación en ningún otro, Where the apostle says, there is salvation found in no other. porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. ¿Cuántos de ustedes creen eso? How many of you believe that? Denle fuerte el aplauso al Give Señor. us a great clap offering. Hallelujah. No hay salvación en ningún otro. Salvation is found in no other. Juan 14:6. John 14:6. Porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. For He is the way, the truth, and the life, and no one goes to the Father except through Him. Ese es el mensaje del Evangelio. That is the message of the Que gospel. Él es la puerta.
that he is the gate, the Y el que door. por él entrare será salvo. Whoever enters through him shall be Y saved. entrará y saldrá y hallará pasto. And they shall enter and exit, and they shall find pasture. Ese mensaje del Evangelio de Jesucristo. That message of the gospel of Jesus Christ, Hay que creerlo, we need to believe it. aunque no tengamos todos los datos. Although we don't have all the facts. Y usted me dice, usted quizás me diga, pastor, yo necesito todos los datos. And you might say, well, Pastor, I want all the facts. Puede que usted me diga, pastor, yo quiero las pruebas. And you might say, Pastor, I want the proof. Y usted quizás como Tomás diga, si no lo veo, no lo creo. You might say like Thomas, well, if I don't see it, well, then I don't believe it. Yo tengo que ver para creer, puede que usted me diga. You might say to me, I need to see in order to believe. Pues déjeme decirle Well, let me tell you que eso no es así. that that's not how it is. Yo le puedo probar a usted I can prove to you que usted y yo ofendemos a Dios cuando no creemos su palabra. that you and I offend God when we don't believe His word. Le voy a decir por qué. I'm going to tell you why. Cuando usted va al médico, When you go to the doctor, el médico le receta píldoras. the doctor gives you or prescribes you pills. Y usted va con la receta al farmacéutico. And you go with that prescription to the Y pharmacy. el farmacéutico llena la receta. And that pharmacist fills out that prescription. Y le entrega las píldoras. And then they give you your pills. ¿Y sabe qué hace usted? And you know what you do? Ejercita su fe en los hombres. You exercise your faith on man. Y usted confía en ese hombre porque estudió 8 años en la universidad. And you trust in that man because he studied 8 years in a university. Y usted confía en ese farmacéutico porque usted dice, imposible que se equivoque. And you trust that pharmacist. You say, that's impossible that he might be mistaken. Come on now. Déjeme decirle que una vez yo le busqué una receta a Rosita Let me tell you that one day I got a prescription for Rosa. y cuando se tomó la píldora And when she drank that pill, comenzó a doblarse el cuello de ella y no lo podía enderezar. her neck started to twist around and she couldn't fix it. Cuando la llevamos a emergencia And when we took her to emergency y la room, examinaron, and they examined her, encontraron que le habían dado el medicamento equivocado. they found out that they had given her the wrong prescription. Y usted hubiese visto a Rosita, que ella es bien dramática. And if you would see Rosa, you know she's very dramatic. Papi, no puedo enderezar el cuello, papi. Daddy, I can't straighten out my neck. Pero se le estaba virando y doblando de una manera que asustaba. It was being turned and twisted in a way that was kind of scary. Allá le dieron otro medicamento para neutralizar el que le habían dado. So they gave her another medication to neutralize the medicine that they had given her. Pero no se vaya muy lejos. But just don't go too far. Usted ejercita su fe en la persona que trabaja en el laboratorio, You exercise your faith in the person that's working in that lab, que preparó esa píldora, who prepared that pill. y usted no sabe cuál es la composición química de esa píldora. And you don't know the Composition, chemical composition. composition of that pill. The chemical composition. I mean, Mire, pero usted toma la píldora y se la echa a la boca, but you take that pill and you pop it in your mouth, y con un trago de agua se la bebe, and se la toma. with some water, you just drink it. Y déjame decirle Let me tell you, que es una ofensa a Dios it's an offense to que God. usted le crea más al hombre que a él. And you believe man more than you believe him. Que usted confíe su vida en los hombres That you wouldn't trust your life in man, y que no la confíe al Dios creador del cielo y de la tierra. and that you wouldn't entrust it into God, the creator of the universe. Mire lo que dice la Biblia Look at what the Bible en says. Romanos 10:11. Romans Que 10:11. los que creen en Dios no serán avergonzados. That whoever believes in him will not be put to shame. Mire lo que dice la Biblia Look at what the Bible en says. el Salmo 125, verso 1. Psalm 125:1. Que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanecerá para siempre. Those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be moved but abides forever. Mire lo que dice la Biblia Look at what the Bible en says. Isaías 40:31. Isaiah 40:31. Que los que esperan a Jehová recibirán nuevas fuerzas. Those who wait upon the Lord shall renew their strength. Levantarán alas como las águilas. They shall mount up with wings like Correrán eagles. y no se They cansarán. shall run and not be weary. Caminarán y
y no se They fatigarán. shall walk and not faint. El mensaje del Evangelio The message of the gospel. hay que creerlo. You need to believe it. Aunque no hayamos visto al Señor, Although we might not have seen the Lord. aunque no tengamos todos los datos. Although we don't have all the facts. Hallelujah. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Blessed are those who have not seen, yet they believe. Se requiere fe para creer en el Señor. It requires faith in order to believe in the Lord. Se requiere fe para ser salvo. It requires faith in order to be saved. Efesios 2:8 dice, Ephesians 2:8 says, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. for by grace you have been saved through faith. Mira lo que dice la Escritura. Look at what Scripture says. Hoy yo le estoy dando Biblia Today I'm giving you Bible y más Biblia. and more Bible. Amén. No se canse de la Biblia. Don't become tired of the Bible. Cánsese si yo hablo otras cosas acá al frente. Be tired if I speak other things up here. Mira lo que dice 1 de Pedro 1:5. Look at what it says in 1 Peter Que 1:5. nosotros somos guardados por el poder de Dios por medio de la fe. That we are kept by the power of God through faith. ¿Para qué? For what? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. For salvation ready to be revealed in the last time. Verso 6. Verse 6. En lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Verse 6 says, in this you greatly rejoice, though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials. ¿Por qué Dios permite las pruebas? Why does God allow trials? Verso 7. Verse 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. That the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ. Cuando sea manifestado Jesucristo. When Jesus Christ is manifested. Verso 8, a quien amáis sin haberle visto. Verse 8, whom you have loved even though you haven't seen him. En quien creyendo, And though you believe in him, aunque ahora no le veáis, although you have not seen him, os alegráis con gozo inefable y glorioso, you rejoice with joy inexpressible and full of glory. obteniendo el fin de vuestra fe, dice el verso 9, que es la salvación de vuestras almas. Receiving the end of your faith, it says in verse 9, the salvation of your souls. Hermano, no se debilite en la fe. Brethren, don't become weakened in your faith. Pelee la buena batalla de la fe. Fight the good fight of faith. Luche por no debilitarse en la fe. Battle so that you will not become weakened in your faith. El enemigo va a atacar su fe. The enemy will attack your El faith. enemigo quiere destruir su fe. The enemy wants to destroy your Y faith. se vale de muchos medios para hacerlo. And he does many things in order to do this. Pero usted But you pelee la buena batalla de la fe. You fight that good fight of faith Y haga lo que dice la Biblia. and do what the Bible Y says. aunque ese enemigo anda como león rugiente, And although the enemy walks about like a roaring lion, buscando a quien devorar, seeking whom he may devour, como dice Primera de Pedro 5:8, as it says in 1 Peter 5:8, el verso 9 dice, verse 9 says, usted no puede resistir firme en la fe. you can resist him by standing firm in your faith, Y él tiene que huir de su and presencia. he has to flee from your presence. Porque la fe en Dios Because faith in God es lo que hace la diferencia. is what makes the difference. Amén. Amen. La victoria que vence a estos tres grandes enemigos del hombre The victory that overcomes these three great enemies of man, es nuestra fe. it is our faith.